Como les hemos anunciado, en Onda Cero, en Pamplona, en la Onda, retomamos este miércoles el espacio que quincenalmente dedicamos a la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. Hoy nos proponen acercarnos a la figura de Manuel Irujo Ollo en el 25 aniversario de su fallecimiento. Los encargados de ello van a ser Koldo Viñuales, presidente de la Fundación Irujo Etxea, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Arrafaldeón. También por vía telefónica tenemos a Josu Chueca, historiador y profesor de la Universidad del País Vasco. Buenas tardes. Buenas tardes, Arrafaldeón. Y aquí en los estudios de Onda Cero nos acompaña Arantxa Amézaga, que es escritora, fue bibliotecaria del Parlamento Vasco, fue una fundadora de esa biblioteca, biógrafa de Manuel Irujo y también emparentada familiarmente con él. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Arrafaldeón. Yo no sé, ¿por dónde empezamos a acercarnos a la figura de Manuel Irujo? Porque supongo que se puede uno acercar de diferentes vertientes, ¿no? Por diferentes vertientes, la personal, la familiar, la política. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la personal, quizá por la familiar, Arantxa? Bueno, yo creo que al hablar de Manuel Irujo Ollo, hay que hablar también de su familia, de sus antecedentes, de la tierra de Estella, donde él nace y donde toda esta familia está vinculada, como él dice, hasta el Concilio de Trento. Y es de destacar muchísimo la figura de diversos parientes que tienen de Urras. Él solía decir que él debía llamarse Urra. La casa Irujo, la que hoy conocemos como Irujo Etxea, está refundada, digámoslo así, reconstruida sobre una fundación de Casa Urra que puede llegar al siglo XVIII. Yo no tengo los papeles de este tipo, pero ellos así lo decían. Daniel Irujo, que es el padre de Daniel Irujo Urra, que es el padre de Manuel, es un hombre del derecho, son gente escribanos, son gente metida en el mundo del derecho, y él va a ser el primer profesor laico que va a tener la Universidad de Deusto, de los jesuitas en Bilbao. Allí ejercerá de profesor y allí conoce, ya lo había conocido antes, en el exilio que tuvieron que sufrir las familias Arana Goiri y los Irujo después de la Segunda Guerra Carlista. Y allí se conocieron en un colegio en Iparralde, pero luego esta amistad se afianza, se ensancha y se profundiza en Bilbao. Y le toca ser a Daniel Irujo, en eso la familia tenía un enorme orgullo y lo solían comentar con muchísima frecuencia, de la defensa que hace Daniel Irujo de Sabino Arana Goiri. Logra sacarlo 2 veces de la cárcel y una de sus defensas incluso cambia algunos párrafos de ciertas partes del derecho civil español. Porque Daniel encuentra un hueco donde no se había legislado y por ese hueco entra para sacar a Sabino Arana de la cárcel. Ese hueco se cerró después rápidamente. Bueno, no sé si estoy extendiéndome mucho. No, tranquila. Bueno, este es más o menos el contorno donde va a nacer Manuel Irujo. Es un contorno que viene del carlismo tradicional y se desarrolla en un nacionalismo abierto, porque de Irujo, cuando lo conocemos ya como hombre público que actúa, es un nacionalista abierto, tolerante, progresista. Muchas de las ideas de Manuel Irujo hoy día serían adelantadas en nuestro tiempo. Él es el hijo mayor de una familia de 8 hermanos, donde se van a destacar todos los hermanos prácticamente en el campo nacionalista. Hay que decir que nació en 1891, no sé si hemos dicho la fecha. No le hemos dicho. Venimos de las fuentes antiguas del siglo XIX, si nace en 1891, siendo muy niño le agarra la gamazada de Navarra, en la que interviene su padre y Sabino Arana. Es donde por vez primera se va a ondear, no exactamente la Icurriña que hoy conocemos, pero bueno, que dicen que además se bordó en la Plaza del Castillo por una tía de Manuel Irujo, casada con Estanislao Aranzadi, es otro gran hombre dentro del nacionalismo vasco. Y en fin, pues de Manuel, su juventud transcurre en Bilbao junto a Sabino Arana Goiri, lo conoce, aunque Sabino Arana va a morir pronto, y después ya él va siendo un alumno muy adelantado, un alumno muy depurado en sus estudios. Francamente sería un alumno de 10, pues, ¿no? En toda su carrera. Termina prontísimo, queda huérfano Daniel Irujo, su padre muere en
1911, queda huérfano y al mando de su familia. Eso no le impide casarse pronto, pero también queda viudo pronto, con una niña, Mirenchu. Y se reintegra otra vez a la vida familiar, con lo cual va a ejercer de padre de sus 7 hermanos vivos. Y, en fin, de ahí pasa claramente a la política, ya se dedica a ser diputado de Navarra, lo hace muy bien, tiene unas actuaciones para mí muy brillantes, en solitario casi, siempre enfrentándose a una derecha rancia y feroz. Pero las 2 veces que es parlamentario de Navarra le interrumpe la dictadura de Primo de Rivera, tiene actuaciones brillantes y sobre todo novedosas y sobre todo aperturistas. Es un hombre con imaginación en la política, pero sin dejar de ser práctico. Qué difícil es todo esto. Bueno, ese es Manuel Irujo hasta los años 30, que se lo voy a dejar a Chueca, que nos va a hablar del Manuel Irujo en la República, que eso fue ya lo que engrandece su persona hasta los límites, para mí, insospechados, y para cualquiera que estudie ese tiempo histórico, no solo del Estado español, sino de Europa, porque él es un campeón de los derechos humanos. Eso es, para mí, quizás, de todo lo que podamos decir de Irujo, lo más destacable. Josu, Chueca, te ha pasado el testigo, Arantxa. Sí, directamente tengo que coger el relevo y además muy a gusto porque ha hecho un buen encuadre de sus orígenes familiares y del contexto en el que Manuel Irujo va a dar sus primeros pasos, muy acertado y además con conocimiento, diría yo, de primera mano por los lazos que tiene Arantxa con la familia Irujo tan directos, y porque ella lo ha investigado y conoce muy bien todo este intríngulis familiar, pero además la contextualización histórico-política que ha hecho también es muy correcta y me lo pone ya en el trampolín para plantear lo que ella ya avanzaba. Es verdad, Irujo, aunque ya había sido diputado, como muy bien ha dicho Arantxa, diputado foral llamaríamos, es decir, diputado en la Diputación de Navarra antes de la República, cuando va a coger una dimensión política ya de primera magnitud a nivel del País Vasco, va a ser en los años republicanos, y luego diríamos a nivel del Estado va a ser a raíz de 1936 y sobre todo en el periodo tan trágico y tan difícil que es la guerra civil, es decir, cuando él va a ser ministro sin cartera en el gobierno de Largo Caballero y ministro de Justicia con Negrín, pero no es solo porque empecemos a decir aquí cargos que podemos asombrar a la gente, sino como también ha apuntado ligeramente Arantxa, es por el papel y la forma de actuar y la actuación tan decidida y tan consecuente como demócrata que va a jugar Irujo en todos estos años. En primer lugar, refiriéndonos a los años republicanos, donde él va a ser diputado elegido por Guipúzcoa, entonces era muy habitual que los políticos se presentaran no solo por su provincia, sino por otras, y eso lo va a hacer Azaña, lo va a hacer Prieto, lo va a hacer Manuel Irujo, lo va a hacer Ansó en Navarra, y Manuel Irujo fue elegido en 1933 y 1936 por la provincia de Guipúzcoa. Pero yo suelo decir que fue mucho más que un diputado por Guipúzcoa, porque, bueno, para empezar, su índice de intervenciones y de actuaciones parlamentarias es amplísima. Es decir, si hoy te dieran un premio, además a Irujo creo que le dieron, ya llegada a la democracia, le dieron el premio Naranja por persona grata cuando estuvo como senador. Pues si entonces hubieran dado un premio al parlamentario de más iniciativas y de más actuación y de más interés por la gente a la que él representaba, seguramente se lo hubiera llevado Manuel Irujo. Están recogidas sus intervenciones en el Parlamento y bueno, cogen varios volúmenes. Y porque este fue elegido por Guipúzcoa y entonces planteaba las cuestiones que afectaban a Guipúzcoa, pero habiendo sido elegido por Guipúzcoa funcionó como un diputado para Navarra, porque muchísimas de las interpelaciones y de cuestiones que plantea en aquellos años 33-36, y es un periodo corto, son cuestiones referentes a Navarra. Pero como decía, cuando llega los momentos del inicio de la guerra civil, lo primero que hay que decir, y yo siempre me gusta subrayar, es que
Manuel Irujo, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, en cuanto tiene noticias de que hay unos militares que se han alzado en armas contra la República, contra un régimen democrático que había dado posibilidad a que todos los sectores políticos, tanto izquierdas como derechas, se manifestaran, se expresaran. De hecho, las elecciones de 1933 las había ganado la derecha a través de la CEDA y del Partido Republicano Radical. Pues bien, cuando él tiene noticia de que algunos militares se han alzado en armas, él, junto a José María Lasarte, va a ir al gobernador civil de Guipúzcoa y le va a decir: nosotros estamos con la República, nosotros estamos con la democracia. Y esto a mí me suele gustar decir que no es un brindis al aire que él hace de forma oportunista y tal, sino que con este posicionamiento va a ser consecuente en los meses y años siguientes. La familia Irujo, llevándolo al plano familiar, pero que es también muy interesante, en gran parte va a ser detenida desde los primeros días, desde el 18-19 de julio, y a pesar de ello, los pocos irujos que pueden escapar de esta situación en la que quedan sus hermanos, hermanas, la madre de don Manuel Irujo, Aniana Hoyo, allá en Estella, etcétera, etcétera, detenidos y encarcelados, ellos van a arrostrar esa situación de riesgo, y él, por ejemplo, el 25 de septiembre de 1936 se convierte en ministro sin cartera del gobierno de Largo Caballero. Hay una presión muy fuerte hacia el nacionalismo vasco para que ellos no se posicionen en favor de la legalidad y de la democracia republicana, y el nacionalismo vasco, en los lugares donde puede operar con una relativa libertad, es decir, en Guipúzcoa y en Vizcaya, va a apostar por la legalidad republicana. Y en esto tiene un papel determinante Manuel Irujo, no solo por esta opción, sino, como digo, su propio compromiso personal, que lo atestigua que él sea ministro sin cartera con Largo Caballero y luego ministro de Justicia. Y quiero decir dos cosas sobre el papel que él juega como ministro de Justicia, e incluso antes. Hace poco se ha reeditado, por ejemplo, un libro de Jesús Galíndez, Los vascos en el Madrid sitiado, y ahí nos vuelve a aparecer la figura de Manuel Irujo cuando él no era un ministro de Justicia, y donde se ve el interés especialísimo que tiene en lo que luego se ha llamado en una política de humanizar la guerra. Es decir, que aunque la gente esté en guerra, ellos saben, Irujo, Galíndez y los de su sector político, saben que hay que respetar en todo momento, y más que nunca en una situación de guerra, los derechos de las personas, y fundamentalmente las personas que están presas, que pueden ser represaliadas y demás. Y ellos van a llevar a cabo una política de canjes, de humanización, de control de que no haya desmanes hacia las gentes detenidas, de sacar de las checas a los que han sido arbitrariamente e injustamente detenidos. Y luego esto, cuando Manuel Irujo sea ministro de Justicia, va a ser la política que él va a llevar adelante. Va a ser el ministro caracterizado por desarrollar una política de canjes, por ejemplo, de prisioneros de uno y de otro lado, y muchos o muy significativos dirigentes del bando franquista, estoy pensando en un Serrano Súñer o en el campo navarro de un Lizarza, de una Astrani y tal, saben que deben la vida a esta política de humanización de la guerra de don Manuel Irujo. Koldo lo tenemos ahí callado, Koldo Viñuales, presidente de Irujo Etxea. Si quieres añadir cualquier cosa, lo puedes hacer, ¿eh? Sí, no, yo me limitaría un poco más a escucharles y luego al final pues ya haré un breve resumen sobre el premio y los fines de la sociedad. Yo creo que debía recoger un poco la palabra tanto Chueca como Arancha, ¿eh? Perfecto. Bueno, decíais ese papel que decía Josu que juega Manuel Irujo en la guerra civil. Creo que dimite 2 veces, ¿no? Como ministro. Sí, dimite una de las veces, la última vez ya, en el final, dimite en solidaridad con Cataluña porque se quiso, mermar la autonomía, digamos, que en ese momento mantenía Cataluña con su estatuto, y también porque se estaba fusilando, se aprobó el fusilamiento de unas gentes que él, por supuesto, nunca estaba de acuerdo con dicen que hay una cita del presidente de la República Española que dice que era imposible tratar el tema de los fusilamientos con Irujo porque siempre se oponía en principio y luego pues había que llegar él demostraba que no se podía, en fin, todo menos llevar a un hombre al paredón, ¿verdad?
Es una de las cosas que hace de Irujo un hombre universal, como ha dicho ahora Chueca también, que lo ha explicado, todo ese proceso tan laborioso que fue el de la República. Hay que darse cuenta, cuando Irujo accede a ministro sin cartera de la República, la familia Irujo entera estaba en la cárcel, excepto, como bien lo ha señalado Chueca, que 2 hermanos. 2 o 3 hermanos quedan fuera, no los consiguen agarrar. Entonces, cuando le dicen, le pide la República a un ministro vasco que fuera, ¿cómo diría?, presentable ante Europa, de aquella república que era como demoníaca, no roja y tal y cual, eligen a Irujo, el Partido Nacionalista Vasco elige a Irujo, y él en ese momento dice, ¿cómo si yo tengo a mi madre, a mi hija, a mis hermanos, 3 hermanos en la cárcel, mis sobrinos, mi suegra dio a luz en la cárcel, ¿no?, aquí en Pamplona. Entonces, ¿cómo yo voy a lanzarme a esto? Bueno, pero sin embargo pudo la fuerza que hizo el partido sobre él, en ese momento Juana Juriaguerra, y llega a quizás esta herida profunda de Irujo le hace ver lo conveniente que son los canjes, cómo se pueden canjear de un bando a otro gente para salvarlos, en definitiva. Como bien lo ha señalado Chueca, hay muchos en el bando, digamos, nacional, como se llamaron ellos, los militares insurgentes, que deben la vida a estos canjes que se hicieron. El presidente de la Cruz Roja Internacional actúa hombro con hombro con Irujo, los cónsules británicos también, que realmente, pues por decirlo de alguna manera, se enamoran de la labor de Irujo, por inusitada, por nueva. Estamos hablando del año 36, ¿no? Todavía no había más otra declaración de los derechos del hombre que la de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, bueno, esto es importantísimo, porque Irujo dirá siempre, durante toda su vida, yo se lo oí decir muchísimas veces, yo fui el precio del Estatuto Vasco. A cambio de Irujo, a los vascos se les daba el Estatuto, que era importantísimo porque permitía reorganizarse a lo que ya quedaba de Euskadi, que era francamente Vizcaya. Pues ya había caído Donosti, parte de Guipúzcoa, Álava y Navarra estaban en manos de los militares insurgentes. Entonces, permite rearmarse un gobierno, forman inmediatamente Gudarostea, en fin, se empieza la resistencia heroica de Vizcaya, que dura 9 meses. Que al final termina, ¿verdad? Pero Irujo sigue en su ministerio hasta el final de la guerra incivil, porque no se puede llamar aquello guerra civil, ¿no? Después vino un exilio de 40 años, ¿no, Josu? Sí, es una cosa que también me gusta a mí subrayar, porque, ponernos ahora a pensar en personas que tienen más de 80 años y que, sin embargo, sigan actuando con la fuerza de su juventud en la política, pues es algo sorprendente. Irujo es un ejemplo de estos. Cuando Irujo vuelve del exilio en 1977, en marzo, tiene ya la friolera de 85 años. Casi nada, ¿eh? Y Irujo había estado todos los días, y de eso yo soy testigo, porque, yo lo pude visitar en el verano del 73, y con gran sorpresa por mi parte, yo me había acercado a la sede que tenía el gobierno vasco en la calle Singer de París, y uno de los que estaban allí me dice, pues, notando mi acento navarro, porque ahora igual ya lo tengo un poco perdido, pero nos delata por ahí por donde vamos y tal, me dice, pues aquí hay un navarro como tú. Y yo pensaba que siempre había oído hablar, yo vivía en Estella, de don Manuel Irujo y de Eduard, pues que no sería tan fácil acceder a él, ni mucho menos, ¿no? Y yo entré y allí estaba el hombre con unos periódicos de Navarra, precisamente, trabajando en los temas que le llevaban aquellos días. Y no solo aquellos, sino los anteriores, es decir, los años anteriores. Cuando a partir del año 47, podemos decir, o de primeros de los 50, ellos se dan cuenta en el exilio que las llamadas democracias internacionales les dan la espalda y que apoyan y que apuestan por el régimen franquista. Sin embargo, ellos siguieron ahí trabajando día a día, con el papel, con la fuerza de la palabra, de las numerosas publicaciones que sacan. Por ejemplo, desde París estos sacaban una publicación diaria que era la OPE, el boletín de la Oficina de Prensa de Euskadi. Sacaban una serie de publicaciones y siempre, estando en contacto con lo que se hacía en el interior,
apoyando todo lo que, en la medida que podían, cualquier movimiento de resistencia o de lucha contra el franquismo, aunque no fuera de su misma corriente política. Cuando llega, por ejemplo, el famoso proceso de Burgos contra la organización ETA, bueno, pues no hay más que repasar la colección de OPE y la colección de publicaciones que el gobierno vasco o que el propio PNV sacaba en aquellos años. Son publicaciones solidarias y totalmente volcadas a salvar de la represión franquista a los militantes de ETA entonces procesados. Y ahí siguieron día a día. Y Manuel Irujo vuelve consecuentemente cuando se dan las condiciones no perfectas, pero sí mínimas, para volver a competir en la palestra política. Y en el 77 él va a participar en las primeras elecciones después del franquismo, va a ser elegido senador por Navarra dentro de una coalición que se llamó el Frente Autonómico, en el que formaban junto al Partido Nacionalista Vasco el llamado Partido Socialista de Euskadi, que entonces en Navarra era el Partido Socialista era miembro de esta organización Partido Socialista de Euskadi, y va a ser elegido senador, y va a ser elegido también diputado en el primer Parlamento de Navarra en 1979, y ahí está, como a él le gustaría decir, como un mozo, participando en el primer Parlamento foral, hasta prácticamente hasta mediados de los 80, en que ya por motivos de salud ya es imposible que él participe. Pero podemos decir que Irujo, que había empezado en la política en la primera década del siglo, hasta la última casi década del siglo, hasta sus últimos días, va a ser un animal político, en el sentido que se le da a la expresión esta de animal político, un político de los pies a la cabeza, y sobre todo eso lo demuestra en las tesituras, en las coyunturas más difíciles. Y ya vuelvo a recalcar antes el tema de la guerra civil y demás, a pesar de tener que ir a contracorriente de lo que era su provincia, por ejemplo, y demás, como un demócrata integral ante al que hay que ir descubrirse. Uh-huh. Arantxa quiere añadir alguna cosa. Bueno, como se toca el tema del exilio, es el tema de mi vida, ¿no? Entonces, yo nací en la Argentina, creo que como tú. Sí, exactamente. Fui la primera hija del exilio de mis padres, habían tenido 2 en París y luego nací yo en América. Bueno, la presencia del gobierno vasco fue tan importante para toda esa población que huía de una Europa en llamas, desolados, desguarnecidos, poco apoyados. El gobierno vasco ayudó, encauzó, trató de, tanto como que la Argentina, los vascos en el año 41 tuvieron la suerte de que el que era presidente de la República, Ortiz Lizardi, siempre debe ser recordado en nuestro país, abrió las puertas de la Argentina a todos los vascos sin exigir la cantidad de papeles ni la purgación en la isla de Martín García que se hacía a todo europeo que llegaba a América, porque llegaban barcos y barcos de gente, no, de todas las nacionalidades europeas de ese mundo pues en llamas que era Europa. Pero durante los 40 años que duró el exilio, que crecimos, tuvimos el apoyo siempre de un Manuel Irujo que nos exaltaba, nos enseñaba los valores del nacionalismo vasco, aquella apertura de miras y aquella esperanza en lo que hoy es una realidad y se veía casi como un sueño, que es que nos hemos olvidado, que era la Unión Europea. Es que era imposible pensar en ello como práctico en el año 40, 45, 48, 50. En el 60. Entonces, él nos daba esa fuerza, nos daba esa esperanza de que una Europa unida y en paz, ahí el pueblo vasco podía tener una voz, ¿no? Bueno, eso por una parte. Por otra parte, el hermano de Manuel, y creo que al recordarlo a Manuel debemos recordar también a Pello, que fue uno de los presos de San Cristóbal, es un problema que ahora se está revolviendo, un periodista fino y grande que trabajó en la Argentina junto a Tellagorri, pero también a su hermano Andrés, que es ¿verdad? Tú has leído los libros de Dito Yalequín. Sí. ¿Verdad? Sí, a mí también me suele gustar decir eso, que Manuel Irujo es la punta de un iceberg, que es toda una familia. Y sobre todo, eso se ve muy claro, como está diciendo ahora Arantxa, en el tema del exilio. Manuel Irujo está en París, y allí desde París el gobierno vasco y tal, y él en concreto, están moviendo todos los hilos que pueden. Pero mucho más lejos, desde el otro continente, desde el continente transoceánico que es América y demás, pues como dice Arantxa, pues por ejemplo está Pello, que es, por así decirlo, así como Irujo Manuel, pues es conocido, queramos o no, por todo lo que hemos estado diciendo y tal, pues Pello Irujo pues es conocido para nosotros y para los familiares y tal, pero es de subrayar eso, que este hombre, por ejemplo, mes tras mes
cuando Tellagorri muere en el 60, va a ser Pello Irujo el alma de una publicación que se llama Tierra Vasca, que desde Buenos Aires, o sea, a miles y miles de kilómetros, está haciéndose eco de lo que ocurre en todo el País Vasco, con la red de corresponsables que él consiguió dinamizar y mover. Y lo mismo respecto a Andrés, que dice Arantxa, y le quito la palabra porque además, como yo no soy de la familia... Y además tenemos poquito tiempo. Sí, pues a lo mejor todo digo algo de fuera. Pero decir, la editorial Ekin, que Andrés, junto a López Mendizábal, va a poner en marcha a partir del año 41 o 42, va a ser una editorial que va a sobrevivir al mismo Franco y al mismo franquismo, y que es la editorial de la cultura y del mundo vasco más importante que hay durante décadas, y desde luego la más importante del exilio. Y esto se lo debemos al trabajo día a día, cotidiano, hasta su muerte, de Andrés Irujo. Bueno, pues la verdad es que la figura de Manuel Irujo está claro que da para muchas horas de radio, y no tenemos en este caso, tan solo nos quedan unos minutos pues para que por fin Koldo Viñuales, que está al otro lado del teléfono escuchando atentamente, nos pueda contar cuáles son las actividades que ha preparado la Fundación Irujo Etxea en este año en el que se conmemora el 25 aniversario de la muerte de Manuel Irujo, además de esa entrega del 6º premio Manuel Irujo. Sí, bueno, estoy muy contento, y además con esta charla instructiva, tanto de Arantxa como de Josu Chueca, y queríamos decir que Irujo Etxea surgió con una clara mentalidad, que era seguir impulsando en Navarra espacios de encuentro, espacios de democracia, intentando un poco recuperar la memoria histórica sobre su persona y sobre la cultura vasca. Esta asociación, que ya lleva funcionando con este esquema 6 años, básicamente cada año tiene diversas actividades. Este año las hemos hecho un poco especiales por ser el momento histórico de los 25 años de la muerte de Irujo. En enero nos encontramos muchos demócratas en el cementerio de Alizarra, hicimos un homenaje a don Manuel y colocamos una placa en su casa nativa en la Plaza de Santiago. Fue un poco un homenaje a la figura de don Manuel. En el mes de junio, concretamente el día 3, pues recordaremos a Manuel de Irujo homenajeando a uno que ha seguido su estela, en este caso a la saga de la familia Uñamendi, otros exiliados también que optaron por proyecto de cultura por una editorial. Luego, en el mes de noviembre-octubre, haremos unas mesas redondas en las que espero contar con Arantxa, con Chueca, con Ana Sagasti, con otros estáis invitados, que están invitados, un poco para que entre todos desglosen la figura de don Manuel de una forma viva y que sea un poco emotiva también. Y luego nuestro gran proyecto de este año, que espero que alcance pues a finales para diciembre, sería la publicación de un anuario en el que queremos resaltar la figura de don Manuel, tanto en texto gráfico como en fotografía, como su familia. Va a ser una publicación ambiciosa. Por una parte vamos a desglosar y a recorrer la vida de don Manuel desde que nace hasta que de nuevo vuelve en Lizarra, y también a toda su familia. Y bueno, y todavía tenemos otras cosas que realizar. Estamos luchando por lograr una digitalización de las fotos significativas de don Manuel, a ver si somos capaces de en 100 fotos recorrer, hacer una semblanza gráfica de don Manuel. Y otra cosa también que yo creo que pronto lo conocerá, a ver si el ayuntamiento ya aprueba un decreto por el que se le concede a una calle de Estella el nombre de la ciudad de don Manuel. Esta asociación yo creo que está muy orgullosa de llamarse don Manuel de Irujo, porque es él el que nos da un poco el elan vital, nos hace trabajar por los valores que hoy día son tan actuales como el valor de la democracia y sobre todo valores de encuentro. Es decir, Euskal Herria es para mí la patria de todos los vascos y vascas, sea cual fuera su ideología. Bueno, lo más inmediato entonces es la entrega del 6º premio a la saga familiar, diríamos, de la editorial Uñamendi, el próximo día 3 de junio en Estella, claro. Sí, va a ser en Estella. Arantxa conoce muy bien lo que solemos hacer es básicamente recibimos a la persona. Este año lo vamos a recibir en la Plaza de los Fueros con un aurrescu,
Y luego tenemos un acto emotivo en el que glosamos un poco la razón por la que se concede el premio, y aquí luego también colabora la Coral Ereinza, pero es un acto en el que básicamente es popular. Es decir, yo creo que gracias a estos actos nos vamos conociendo más, no vamos a decir los profes de don Manuel, sino aquellas personas que realmente estiman a don Manuel como pieza clave para interpretar el futuro de nuestro pueblo. Es decir, ahora que en este momento parece que nuestro pueblo va a encontrar su camino, yo creo que don Manuel sigue siendo un hito, sigue siendo un camino a seguir y a imitar. Bueno, pues se nos termina el tiempo. Nos hemos acercado a esta figura de Manuel Irujo gracias a la Sociedad de Estudios Vascos, que queremos recordarles, como siempre, que Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D, que el horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, que tienen una página web a la que pueden acceder en la siguiente dirección: www.eusko-ikaskuntza.org. Arantxa Amezaga, gracias por haber estado con nosotros aquí en Onda Cero. Gracias a ti. También saludamos a Koldo Viñuales y a Josu Chueca. Muchísimas gracias a los dos. Vías Casuey. Buenas tardes. Buenas tardes.